Para el día de hoy les he preparado una breve ponencia sobre los sesgos cognitivos, ¿no? Entonces, enfocado en la gestión de riesgos. Los sesgos cognitivos los tenemos en todo momento, los tenemos todas las personas. Evidentemente, hay varios tipos y algunos de nosotros tenemos algunos sesgos tal vez más o algún tipo de sesgo más preponderante que otros. Entonces, eh, pues la idea es presentarles algunos de los tipos. Se estima que hay cerca de 100 sesgos cognitivos, una tipología de cerca de 100. Entonces yo he escogido solamente 6 por razones de tiempo, para mantener cierto enfoque y de acuerdo con mi experiencia, lo que más he visto dentro de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos no solamente, recuerden, no solamente es, eh, digamos, no solamente se da por parte de la unidad de riesgos o de las personas que tienen esa especialidad. La gestión de riesgos se da para toda la organización. Desde el momento en que un cliente potencial llega a una entidad financiera a abrir una cuenta bancaria o a solicitar un crédito y se sienta en la plataforma eh, y solicita el servicio, en ese momento comienza la gestión de riesgos. O sea, hay un riesgo comercial porque se puede perder un buen cliente, ¿no? Hay un riesgo de lavado de activos porque el cliente puede traer fondos de fuente ilícita. Hay un riesgo entendiendo como posibilidad de ocurrencia, ¿no? De crédito, porque si pide una tarjeta de crédito después se desaparece y no la paga. Entonces, riesgo operativo, porque puede ser un cliente fraudulento que trae información falsa. Entonces, la gestión de riesgos y esa gestión de riesgos está comenzando con el oficial o la oficial de plataforma de servicios, ¿no? Entonces, debemos entender que la gestión de riesgos se da en toda la organización y que los sesgos cognitivos los tenemos todas las personas, ¿ok? Los tenemos todos. O sea, creo que de alguna mayor o menor medida, en primer lugar, y en segundo lugar, también lo tenemos en algunos tipos de sesgos cognitivos. Eh, y en otros no tanto, ¿no? Dependiendo de muchas cosas, muchos elementos que participan, sobre todo la experiencia previa, ¿no? Y algunas cosas que por ahí nos dejaron marcados en nuestra memoria y en nuestro pensamiento, y que terminan influyendo en nuestras decisiones o nuestra capacidad de análisis. Bueno, entonces, entrando en materia, lo primero que hay que decir es que es un sesgo cognitivo o qué es lo que yo entiendo como un sesgo cognitivo, ¿no? Entonces, para mí, un sesgo cognitivo es un esquema de pensamiento. Es una forma de pensar, es una configuración previa que nos termina, valga la redundancia, sesgando, ¿no? Y ese sesgo nos dificulta procesar información, lo cual es fundamental para tomar decisiones adecuadas o decisiones convenientes, ¿no? Entonces, es tener una forma de pensar que le da más peso a algunas cosas y menos a otras cosas, y ahí viene el sesgo, ¿no? Y ese sesgo podría llevarnos a tomar decisiones equivocadas, decisiones inconvenientes, decisiones que nosotros no quisiéramos tomar, ¿no? Con consecuencias que nosotros no desearíamos. Bueno, entonces funcionan como atajos mentales. Ustedes saben que yo no soy especialista, no soy psicólogo, no soy especialista en estos temas, ¿no? Pero, eh, pues he leído un poquito al respecto y la bibliografía te dice de que estos sesgos cognitivos son una especie de atajos mentales, ¿no? Entonces, para no procesar todo, terminas sesgándote y terminas sacando una conclusión prematura o, digamos, lo que busca la mente es tal vez trabajar un poco menos, ¿no? Entonces, la mente nuestra eh, a la mente nuestra no le gusta trabajar mucho, ¿no? O sea, le gusta trabajar por repeticiones.
Por eso que los aprendizajes de lo que sea son costosos, pero a la larga, en el largo plazo, nos resulta conveniente. Pero al principio, cuando estamos aprendiendo algo, entonces la mente como que reclama un poco, ¿no? Preferiría la mente no aprender y más bien repetir, ¿no? Entonces, en los sesgos cognitivos pasa eso, o sea, la mente en lugar de buscar procesar la información, aprender algo nuevo, tiende a usar un atajo mental, es decir, a cortar camino digamos, en la búsqueda de una conclusión, y eso puede llevar un sesgo cognitivo, ¿no? Un pensamiento que nos termina sesgando hacia una decisión con consecuencias que no quisiéramos. Entonces, como les decía, he recopilado algunos tipos de sesgos cognitivos, y el primero es de experiencia puntual, ¿no? Son 6 los que les voy a presentar. Entonces, el primero es la experiencia puntual. Eh, la vida es la vida nuestra, ¿no? En todos los aspectos, y somos gestores de riesgo desde que nacemos. La vida nuestra está llena de experiencias, y hay algunas experiencias que nos marcan, ¿no? Puede ser una experiencia traumática, o puede ser una experiencia también favorable, ¿no? Pero que nos dejó marcados, ¿no? Nos dejó marcados. Entonces, y esa experiencia puntual que nos ha dejado una huella, digamos, en nuestros recuerdos, en algún momento tiende a salir ese recuerdo, ¿no? Evoca esa experiencia y tiende a generalizar, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínense que un día nosotros, bueno, que a mí me pasó, en alguna oportunidad me tocó hacer una evaluación de riesgo de una empresa siderúrgica, ¿no? Entonces, esta evaluación había sido hecha por otro analista, el otro analista yo vivía en Perú en esa época, se fue a hacer su MBA y me dejó su cartera. Entonces, dentro de esa cartera estaba eh, digamos, una empresa del sector siderúrgico. eh, la tomé y al poco tiempo esa empresa hizo un incumplimiento, o sea, hizo default, ¿no? Entonces, nosotros calificamos los bonos. Entonces, eso me dejó un trauma, ¿no? Porque eh, realmente en mi mente estaba el nombre de la empresa, el sector siderúrgico, ¿no? Fue un evento traumático porque a digamos, ningún analista le gusta que los créditos no se paguen o que terminen haciendo algún incumplimiento, ¿no? O sea, si ustedes son banqueros y ustedes trabajan en riesgo de crédito, saben que cada vez que pasa un default de un crédito corporativo, viene un malestar, y ese malestar o esa incomodidad termina dejando ciertas huellas. Entonces, entonces yo me quedé con ese, vamos a decirle, trauma. Después de 2 años me tocó calificar a otra empresa siderúrgica, ¿no? Que me la dieron porque, pues, la calificadora dijeron, tú tienes experiencia en esto, ¿no? Entonces, pero mi experiencia había sido traumática de alguna manera. Entonces, me dieron el caso de una empresa siderúrgica que era una empresa muy bien manejada, pero yo estaba muy a la defensiva, ¿no? Y estaba pensando, como dicen, buscándole los 5 pies al gato, tratando de ver dónde estaban los riesgos, porque guardaba un recuerdo de un caso de incumplimiento. Y entonces, a raíz de esa experiencia puntual, entonces a mí me mencionaba el sector siderúrgico y yo pensaba en que eso pues traía algún problema escondido o traía más riesgos de lo que inicialmente estábamos viendo. Entonces, digamos, esas experiencias puntuales que pueden ser experiencias negativas como las que les he contado, pero también pueden ser experiencias positivas, ¿no? Experiencias positivas porque
puede que sea de, digamos, de algún sector determinado, ese sector pues resultó muy bueno, una empresa que resultó muy buena, entonces yo puedo llegar a pensar que todas las empresas o todos los, o digamos, aquellas que vienen de ese sector son buenas pagadoras, que es un sector estable. ¿Por qué? Porque tuve una primera experiencia o tal vez una única experiencia satisfactoria, ¿no? Entonces, las experiencias te van dejando algunas huellas y el sesgo cognitivo sale cuando esas huellas o esos recuerdos terminan influenciando o terminan sesgándonos hacia la toma de una decisión, ¿no? Lo mismo puede pasar con una nacionalidad. Una vez le dimos un crédito a digamos, a una empresa de un país X, ¿no? De primera vez que le damos crédito a una empresa de ese país X y nos quedó muy mal. Entonces, vamos a traer un sesgo cognitivo en una siguiente oportunidad porque vamos a relacionar y ese recuerdo va a estar presente. O al revés, de repente le dimos un crédito a esa empresa del país X y resultó un crédito excelente. Entonces vamos a tender a pensar, y porque los sesgos cognitivos se basan en tendencias, a que los créditos de ese país X son digamos, convenientes y están dentro de nuestro apetito y que nos van a generar rentabilidad y van a ser créditos relativamente sanos, ¿no? Entonces, las experiencias puntuales nos pueden generar algún tipo de sesgo cognitivo. Entonces, la pregunta de ustedes, bueno, ¿qué hacemos en estos casos? ¿No? Porque a todos nos pasa eso, todos hemos tenido alguna experiencia o muy buena o muy mala que nos puede haber dejado marcados. Entonces, después de que les haga la descripción de estos 6 sesgos cognitivos, vamos a ver cuáles son todas las alternativas para mitigar los riesgos de caer en un sesgo cognitivo que nos lleve a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, al final vamos a ver cuáles son las recomendaciones para no caer en estos sesgos cognitivos. Entonces, ese es el primero, de una experiencia. El segundo es un sesgo de la falta de experiencia, ¿no? Y aquí vamos a traer una lección aprendida, que es la lección de la pandemia. ¿Ok? La lección de la pandemia. Entonces, digamos, antes de que ocurra la pandemia, antes de marzo de 2020, o realmente fue diciembre de 2019 en que digamos, apareció el brote en sus primeros casos. Entonces, antes de todo eso, cuando a uno le hablaban de pandemia, uno no se asustaba mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos el sesgo de la falta de experiencia. Entonces, como nunca ha ocurrido, creemos que no va a ocurrir. Y ese es un sesgo muy clásico en la gestión de riesgos, ¿no? Probablemente algunos de ustedes han escuchado la expresión, aquí nunca ha pasado eso. No, 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 aquí no tenemos ese riesgo porque nunca ha pasado eso, ¿no? Entonces, ese es un sesgo de la falta de experiencia. Como nunca ha ocurrido, creemos que nunca va a ocurrir. Y finalmente eso es un sesgo. Entonces, el mejor ejemplo es el de la pandemia. Antes del año 2019, nosotros no le damos importancia a la pandemia. Sin embargo, el riesgo de pandemia en los riesgos globales aparecía por lo general en el ranking de los 5 primeros lugares en los años previos a la pandemia, ¿no? Entonces, porque ya había habido alguna experiencia con el ébola, con algunos otros casos y entonces ya había como un poquito de experiencia en eso y aparecía dentro de los 5, en el ranking de los 5 riesgos globales más importantes que deberíamos prestar atención, pero no le prestábamos atención normalmente, ¿no? Entonces, ese es un típico sesgo de falta de experiencia. Entonces, yo recuerdo que en enero del 2020 me contrataron para dar una conferencia sobre las perspectivas económicas y bancarias, ¿no? De un país determinado, no voy a decir cuál, eh, y en esa reunión estaban digamos, los principales ejecutivos de otros países que habían viajado específicamente a esta reunión de planeamiento en un hotel. em, y bueno, querían que yo les dé un poco las perspectivas, ¿no? Del crecimiento, de dónde están las oportunidades, ¿no? Que- Y entonces, pues, como yo no puedo con mi genio, empecé hablando de los riesgos.
Y esto fue en enero, los primeros días de enero del 2020. En ese entonces nadie hablaba todavía no era un tema muy popular el tema de la pandemia, ¿no? Del coronavirus, pero yo había visualizado, porque yo estoy en algunos grupos digamos, en algunos grupos de trabajo de personas que están al tanto de estas cosas, ¿no? Entonces yo ya lo había visualizado. Y, y bueno, conocía las principales características, que era un virus que se contagiaba por el aire, que no tenía, digamos, vacuna, que no había medicina mitigante, entonces, y conocía digamos, el grado de velocidad en que se podían dar los contagios, ¿no? Entonces, entonces llego bueno, vamos a hablar los riesgos, ¿no? Riesgo número uno, pandemia. Entonces, realmente yo tenía que haber tomado una foto porque la cara que pusieron los ejecutivos cuando yo llegué a hablar de pandemia, y como era un tema novedoso, empezaron a surgir muchas preguntas, ¿no? Y se fue gran parte del tiempo en eso. Entonces, y, y bueno, después terminé la presentación, ¿no? Terminé los riesgos, me fui a las oportunidades, las conclusiones, terminó la presentación. Y bueno, ahí quedó la cosa, pero yo sentí que como que no había dejado a la audiencia muy satisfecha, ¿no? Porque había hablado de algo que era en ese momento una locura. Bueno, después de enero, llegó febrero, llegó marzo, nos encerraron a todos, nos pusieron digamos, en la cárcel de nuestros hogares. Y ya saben ustedes todo lo que pasó y toda la incertidumbre y dolor que vivimos. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Y nació el Bancaforo Virtual. Entonces, y ahí conocemos la historia. Y un día me escribió el gerente general que me había contratado para esa conferencia y me dijo, hola, mira, te quiero saludar y te quiero decir algo, hace tiempo te quería escribir. Y yo recuerdo aquella presentación que nos hiciste. Esta presentación, eh, eh, te tengo que confesar, me dice, que después de que tú hiciste la presentación, eh, yo pensé que tú estabas loco. Me dijo así. Me escribió un correo, ¿no? Realmente pensé que estabas loco. Y, y dije que le habrá pasado a Ernesto. Pero ahora que ha pasado todo esto, o sea, creo que te voy a seguir mucho, me dijo, y te quiero invitar, y me invitó para un gremio que él tiene, ¿no? Y hice una nueva charla ahí, ¿no? Y como una segunda parte ya en plena pandemia, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué pasó ahí? Pues simplemente fue un sesgo cognitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el amigo que me escribió, el gerente general de esta corporación bancaria, me dijo, yo tenía que haberte hecho caso, me dijo, ¿no? O sea, eh, entonces, ¿por qué no me hizo caso? Por un sesgo cognitivo, ¿no? Ese sesgo cognitivo es la falta de experiencia. Entonces, pues, ¿cuánta experiencia teníamos en ese entonces, en enero del 2020, en pandemia? Ninguna, aquí en Latinoamérica, por lo menos, ¿no? Pandemia, ninguna. No teníamos experiencia. No, pues entonces eso lleva a un sesgo cognitivo que implica subestimación del riesgo, así se llama, ¿no? Entonces se subestima el riesgo, ¿por qué? Por la falta de experiencia, ¿no? Y hay muchos casos en donde esto ocurre. O sea, en Panamá subestimamos, por ejemplo, el riesgo de terremotos, ¿no? Porque no tenemos experiencia de terremotos. No, en Panamá no hay terremotos. No, aquí no. O sea, eh, entonces, y es eso, es un sesgo cognitivo. Como no hemos tenido experiencia, entonces, como no ha habido terremoto, creemos que nunca va a haber terremoto. Eh, pero en Perú, por ejemplo, es al revés. En Perú sí tenemos experiencia de terremoto. Entonces estamos en el sesgo cognitivo número uno, tenemos traumas. Hay ciudades que han quedado enterradas, ¿no? Eh, Producto de ciudades de los Andes, ¿no? Que han quedado enterradas
producto de terremotos que han causado aluviones y han enterrado ciudades. Entonces, el trauma es diferente, ¿no? Y ese sería un sesgo cognitivo de experiencia puntual. Entonces, como tuvimos un terremoto una vez que destruyó ciudades, entonces somos muy cuidadosos, ¿no? Entonces, ustedes van a Perú y cada vez tú llegas al cine, por ejemplo, llegas al cine, y el cine no puede comenzar si no te dan la charla de qué hacer en caso de un terremoto, ¿no? Entonces, eh, y puede que haya un sesgo cognitivo, puede que se esté sobreestimando el riesgo, puede que sí, puede que no, pero el sesgo cognitivo es al revés en el caso peruano. En Panamá es de falta de experiencia y eso nos lleva probablemente a subestimar los riesgos, ¿no? Pero en Perú, a propósito, subestimamos y tenemos un sesgo cognitivo, subestimamos, por ejemplo, el diluvio, ¿no? El riesgo de inundación por diluvio. Entonces, ¿por qué? En Lima, específicamente. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a la frase en Lima no llueve, que en realidad no llueve. A veces hay garúas, pero realmente no llueve. Entonces, como no llueve normalmente, ¿no? Y no hay historia reciente de lluvia, entonces entramos en el sesgo cognitivo 2. No tenemos experiencia de lluvias o de inundaciones en Lima. En otras ciudades de la costa sí. Entonces, pero ¿cuál es el, digamos, cuál es el problema? No solamente que el riesgo sea subestimado, sino que al subestimarse el riesgo, no se ha trabajado las consecuencias y la ciudad no está preparada para un diluvio, que por todo el cambio climático hoy es más probable que ocurra. Porque hoy día lo que está pasando es que está lloviendo en lugares donde antes no llovía y está dejando llover en lugares donde normalmente sí llovía. Entonces, y siempre le digo a mis amigos de Perú, les digo, el día que aquí llueva, o sea, la gente, el país se va a paralizar en Lima, ¿no? El día que llueve en Lima va a ser el día en que recién vamos a entender cómo la pandemia, este riesgo existía, ¿no? Pero antes que eso, hay un gran sesgo cognitivo de que, basado en esa famosa frase, en Lima no llueve, y la falta de experiencia, porque realmente no ha habido una experiencia de lluvias fuertes en Lima, ¿no? Entonces, ni los desagües pluviales, ni las casas están preparadas para poder afrontar estos riesgos de lluvias prolongadas, ¿no? No se necesita que llueva mucho, solo se necesita que llueva muchas horas para que exista el diluvio, pero no tiene que ser una lluvia torrencial, ¿no? Puede ser una lluvia, digamos, con una precipitación moderada, pero prolongada, para que tengamos el diluvio, porque la acumulación se hace muy fácil, ¿no? Bueno, entonces ese es el segundo sesgo cognitivo. El tercer sesgo cognitivo es el sesgo de influencia, que se da en la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, y imagínense que hay un comité de riesgos y llega digamos, el dueño del proceso o llega el director de riesgos o el analista de riesgos quien llega a hacer la presentación al comité, ¿no? Entonces, en ese momento hace toda la presentación, ¿no? O sea, todo el análisis, los indicadores, los mitigantes, hace toda la presentación, imagínense. Y luego de eso, alguien va a dar el primer comentario. O sea, alguno de los miembros del comité va a dar el primer comentario, ¿no? Siempre hay uno que habla más que otro, ¿no? Entonces, eh, esa primera opinión va a causar una influencia en los demás, ¿no? Entonces, basta que diga, mira, a mí me parece que esto está gravísimo para que eso termine influenciando el resto de opiniones del otro miembro del comité y para que haya una cierta tendencia a decir, sí, realmente es algo grave, ¿no? Y al revés también, ¿no? Entonces es, digamos, la influencia de la primera opinión. Pero puede ser también la influencia no solo de la primera opinión, puede ser la influencia de, digamos, de liderazgo, ¿no? Es decir, va a tener mucho peso en la decisión
lo que opine el presidente de comité, que por algo es presidente de comité, ¿no? Entonces, eh, piensen ustedes, y esto va para todos los que están en esta audiencia, excepto para los gerentes generales. Piensen ustedes que el gerente general da una opinión. Entonces, las personas que están en la reunión, en una reunión gerencial, después de que el gerente general toma una posición, digamos, para ellas resulta muy difícil darle la contraria. Puede ser, por supuesto que sí. Es más, si realmente piensan diferente, lo conveniente es decirlo. Pero hay que reconocer que hay una tendencia a no oponerse a un líder, ¿no? Entonces, por diversas razones, ¿no? Entonces, pero ese es un sesgo de influencia que termina, digamos, elaborando un esquema mental para que el momento de la votación o el momento que haya que tomar una decisión aparezca eh, eh, el riesgo de tomar una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque se siguió al líder o se tomó una posición tal vez un poco más cercana a la opinión del líder, ¿no? Puede ser por el que lo dice primero o porque lo dice un líder del grupo. Ahí se da el sesgo de influencia, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno de sesgo de influencia y es realmente muy gracioso, ¿no? Entonces, una clase, de hecho es un video que circula en las redes sociales, una clase en donde la profesora les dice, bueno, al próximo que llegue tarde, cuando alguien llegue tarde, yo voy a preguntar por este color y les muestra, digamos, un color rojo y ustedes me van a decir verde, ¿no? Entonces, todos van a decir verde. Resulta que alguien llega tarde, ¿no? Y la profesora empieza, digamos, a actuar tal como había acordado con el grupo. Dígame usted qué color es este, ¿no? Y al color rojo, el alumno le dice, es verde, profesora. ¿Y usted qué color es? Dígame qué color es. Verde. ¿Y usted? Verde, verde, verde. Todos dicen verde, porque ya había un acuerdo previo, ¿no? Era, digamos, un experimento. Y después le preguntan al que había llegado tarde, ¿no? ¿Y usted qué color es? ¿No? Y ahí viene que dice verde. ¿Por qué? Porque la persona, ese es un sesgo de influencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, piensa, ¿no? O sea, si todos piensan así, debe ser que pues el que está equivocado soy yo, ¿no? Y la persona puede pensar, tal vez me he puesto daltónico o digamos, lo correcto es, estoy viendo mal o tengo una distorsión en la vista o lo que sea, ¿no? Entonces tiende a seguir a los demás. Entonces, ese ejemplo, que es realmente un experimento social, eh, aunque no lo crean, pasa en nuestras organizaciones. Cuando y el sesgo empieza a aparecer cuando alguien dice, bueno, este crédito lo vamos a dar o no. Sí, a favor, a favor, a favor. Entonces, alguien que estaba como en la duda dice, ah, bueno, a favor. Ese es un sesgo cognitivo, ¿no? Bien, entonces, ese es el tercer sesgo de influencia. El cuarto sesgo es el sesgo de primera impresión, ¿no? O sea, el sesgo de primera impresión, su mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, y este puede ser un sesgo positivo o negativo, ¿no? Em, hay una, hay una, eh, hay un pasaje de una película que protagoniza eh, Will Smith que se llama En busca de la felicidad, ¿no? Entonces él quería ser eh, corredor de bolsa y estaba buscando una entrevista y al final se le da la entrevista. Pero un día antes de la entrevista, él estaba pintando su casa y llegan a la casa y lo llevan a la delegación policial porque estaba debiendo una multa de tránsito y le dicen, bueno, señor, ¿tiene usted para pagar? No, no tengo. Bueno, entonces tiene que quedar 24 horas en la carceleta, ¿no? O no sé cuántas horas. Entonces, en el momento en que él sale de la carceleta, ya faltaba poco tiempo de la entrevista. Entonces, él llega a la entrevista
muy mal vestido, ¿no? Con una ropa, o sea, imagínense qué ropa se pondrían ustedes para pintar la fachada de su casa, ¿no? Imagínense, ¿no? Imagínense toda la pintura que les cae, digamos, en el cuerpo, en el pelo, y entonces, así como él sale de la carceleta, así mismo se va sin dormir ni nada, se va a la entrevista y llega a la entrevista con una presencia que varias personas me han dicho, bueno, si yo lo veo, si yo veo un postulante así, yo no lo dejo entrar, ¿no? Entonces él llega a la entrevista, ¿no? Pero él estaba dudando, voy, no voy, voy, no voy. ¿Por qué él piensa en no ir? Porque él dice, bueno, si me ven así, no me van a contratar. Si me ven así, no me van a dar la oportunidad, porque no era para contratarlo, sino era para darle una oportunidad de llevar un curso, ¿no? Un entrenamiento, y en ese entrenamiento que se pueda demostrar eh, las competencias. Entonces, él se arma de valor y va, ¿no? Entonces, y nuevamente tienen que ustedes ver la película y ver las caras de los que los van a entrevistar, que son ejecutivos, todos bien vestidos, ejecutivos de Nueva York, de Wall Street, vestidos todos con, digamos, con elegancia, con saco y corbata, bien peinaditos, ¿no? Y llega un postulante vestido así, ¿no? Entonces, y deciden entrevistarlo, pero le hacen preguntas como que él responde muy bien, ¿no? O sea, él responde muy bien. Y eso es, digamos, algo que lo vamos a ver en la parte final, cuando demos las recomendaciones para poder mitigar o neutralizar los sesgos cognitivos, ¿no? Y hay una pregunta muy graciosa que le hacen, que es la última pregunta, ¿no? Porque le dicen, ¿por qué usted ha vestido, por qué usted ha venido vestido así, ¿no? Y entonces, y él cuenta la verdad, ¿no? Él cuenta la verdad y, y le creen, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo la autenticidad y la transparencia ayuda a generar confianza. Y al final le hacen una última pregunta que es muy graciosa, ¿no? Le dicen, eh, señor, ¿usted qué opinaría si está haciendo una entrevista a postulantes y llega un postulante, ¿no? Con una camisa sucia, manchada de pintura, ¿no? Eh, y llega a la entrevista de esa manera? ¿Qué pensaría usted? Le dice, ¿no? Entonces, y él da una respuesta genial, ¿no? Dice, pensaría que tiene muy buenos pantalones, ¿no? Porque le estaba preguntando por la camisa, pero era una respuesta en doble sentido, ¿no? Muy buenos pantalones significa una persona valiente, ¿no? O sea, eso fue lo que más o menos quiso decir en la respuesta. Y eso generó, digamos, esa espontaneidad y esa franqueza generó, digamos, gracia en el grupo y acercó un poco más a la confianza y al final le dieron la posibilidad, ¿no? Y si no han visto En Busca de la Felicidad, se las recomiendo, una de las mejores películas, un caso de la vida real, mírenla, ¿no? Y entonces ese es un sesgo de primera impresión que se supo manejar, en la que digamos, el entrevistado supo darle la vuelta a la tortilla y cambiar ese sesgo de primera impresión, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, o sea, un sesgo de primera impresión, cuando llega una persona mal vestida, la vas a entrevistar, o sea, la primera impresión es, oye, esta persona viene mal vestida, o sea, es una persona descuidada, no es una persona que yo debería contratar, ¿no? Pero tú no sabes lo que está detrás. Entonces, o sea, ¿por qué está llegando así? ¿No? Entonces, en estos casos hay que averiguar más, hay que hacer preguntas, hay que indagar en el análisis, porque es una situación realmente atípica. Pero también podría ser al revés, ¿no? También podría ser al revés, que el sesgo de primera impresión se dé porque la persona va muy bien vestida, imagínate, ¿no? Una persona impecable, ¿no? De hecho, está demostrado, y hay estudios científicos, que los guapos, los bellos, las personas hermosas, ¿no? Hombre, mujer hermosas, tienen más éxito en las entrevistas de trabajo, ¿no? O sea, eso está demostrado científicamente. Hay varios estudios. Entonces, y eso puede ser un sesgo de primera impresión, ¿no? Es una persona que
una chica bellísima, ¿no? Yo la veo así, o sea, impecable, con un trato excelente, muy bien arreglada. Yo digo, bueno, si se cuida a ella misma, entonces debe ser que cuida también su trabajo, que probablemente lo hace bien, o sea, ahí hay un sesgo, porque no necesariamente es así, ¿ok? Puede ser un sesgo positivo o puede ser un sesgo hacia digamos, la otra corriente de pensamiento, ¿no? Negativo. Bueno, entonces, nos faltan dos. El quinto es de exceso de confianza, ¿no? O sea, se confía mucho en una información que puede ser preliminar, que puede ser insuficiente, ¿no? Entonces, esto se da en gestión de riesgos en algo que se llama el name lending, ¿no? O sea, el name lending puede llevar el exceso de confianza. El name lending es cuando se le presta a una persona o a una empresa por su nombre, ¿no? Entonces a mí me dice, ah, sí, el canal de Panamá quiere un crédito. Entonces yo digo, ah, el canal de Panamá, o sea, no, claro, claro, por el nombre, ¿no? Entonces decimos, ya, vamos a facilitarle el crédito, ¿no? Entonces eh, digamos, antes era muy común el name lending, ¿no? Hoy en día las regulaciones, los requisitos, los procedimientos se han vuelto, digamos, más estrictos y hoy en día el name lending no se da mucho, eh, pero en algún momento de la historia bancaria el name lending ha existido, ¿no? Y todavía sigue existiendo, ¿no? O sea, se confía en la persona, en la reputación de la persona, o en la reputación de la empresa, o en el historial, ¿no? Y entonces eso puede ser un exceso de confianza. ¿Por qué? Porque estás confiando en la historia. Pero es que mira, pero que esta empresa hace 3 años tenía unos indicadores que hoy día ya no tiene, ¿no? Entonces, estás teniendo un exceso de confianza por, eh, por algún atributo, alguna razón. En este caso les puse el ejemplo del name lending, ¿no? También se puede dar porque hay un exceso de confianza en un control, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, oye, y este cliente que está trayendo estos fondos, y uno dice, no, no, no te preocupes, no te preocupes porque nosotros tenemos el mejor oficial de cumplimiento de la Vía Láctea, ¿no? Así que ahí eso está en buenas manos, no te preocupes. Entonces ahí hay un exceso de confianza porque el oficial de cumplimiento puede ser muy bueno, pero esto no quita el riesgo de lavado de activos de los fondos que están llegando. Entonces, y ese es un sesgo cognitivo también, que vamos a ver cómo se puede tratar todos estos sesgos cognitivos y cuáles pueden ser las recomendaciones que les puedo dar. Y luego tenemos eh, el sesgo de efecto Dunning-Kruger, ¿no? Ese es muy interesante, porque ese es un sesgo de exceso de confianza, de autoconfianza, ¿no? Bien, entonces, pero es un poco diferente del anterior. En el 5 es un exceso de confianza por alguna razón que está visible. O sea, cuando yo, por ejemplo, ¿no? Cuando yo veo, voy a escoger un hotel y entro a ver los comentarios del hotel, dice, hotel excelente, lo volvería a tomar. Entonces yo veo ese comentario y confío en ese comentario, ¿no? Y tal vez caigo en un exceso de confianza. Tal vez tendría que revisar otros comentarios, o al revés también. Es decir, tuve una pésima experiencia en este hotel. Entonces yo digo, bueno, entro en una desconfianza solamente eh, por ese testimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay casos, y son casos reales documentados, de ex colaboradores que salen despedidos y lo que hacen es dejar un mal comentario como un acto de venganza, ¿no? Entonces, pero es, digamos, una confianza o una desconfianza basada en algo que se ha visto. Sin embargo, el efecto Dunning-Kruger es por un exceso de confianza. Es decir, las personas creen que tienen una alta capacidad para tomar decisiones, para analizar.
para recibir la información, para analizarla y tomar decisiones, tienen una alta capacidad, tienen altas habilidades, tienen altas competencias cuando en realidad no la tienen. Entonces le genera un sesgo cognitivo. Entonces imagínense, eh, imagínense que yo creo que soy un buen cantante, ¿no? Y realmente no lo soy. O sea, yo sería, digamos, ganaría el primer puesto, pero en los más malos en el canto, ¿no? El primer puesto. Pero de repente me han hecho creer que soy el mejor cantante, ¿no? Entonces, y como me ha hecho creer que soy el mejor cantante, entonces yo quiero ir a los karaokes y cantar en los karaokes pues yo me la he creído, ¿no? He creído que soy el mejor cantante y nadie me dice que no canto bien. Entonces, eso genera el efecto Dunning-Kruger, que es un exceso de autoconfianza y eso nos lleva a un sesgo cognitivo de creer que estamos tomando decisiones adecuadas cuando probablemente no tenemos los conocimientos, no tenemos las competencias o no tenemos la experiencia para tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, y eso puede, digamos, puede ocurrir. Hay muchos casos en donde este efecto se hace visible. Entonces, nos creemos más de lo que realmente somos en cuanto a nuestras competencias y nuestras habilidades. Entonces ahí, para estos casos, para caer en nuestra realidad, este, yo recomiendo las evaluaciones. La capacitación, por supuesto, ¿no? Pero también las evaluaciones, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. Todos estos sesgos cognitivos, ¿cómo le podemos hacer frente? ¿No? Bueno, ¿cómo le podemos hacer frente? Pues le podemos hacer frente a través de estas herramientas que estoy poniendo hacia la derecha, ¿no? Primero, la capacitación. O sea, mientras más conocimiento tenga la persona que va a tomar la decisión, mientras más conocimiento tiene su, digamos, capacidad de discernir es mucho mejor. ¿Ok? Entonces, la capacitación presente en todos los niveles, sobre todo en los niveles más altos, porque son los que toman las decisiones más importantes. Y a veces nos olvidamos de ellos. ¿Por qué? Porque los miembros de la junta directiva, como paran muy ocupados, o los miembros del comité paran muy ocupados, o sea, y ustedes saben cómo es la historia de las organizaciones, o sea, están llenas de comité, llenas de reuniones, llenas de reportería, llenas de temas, o sea, y cada vez, en las juntas directivas cada vez llegan más temas, más y más cosas, y la agenda empieza, digamos, a crecer, y entonces los espacios para las capacitaciones, que son muy importantes, se reducen, ¿no? Entonces, las capacitaciones en los niveles altos merecen un comentario especial. ¿Por qué? Porque no, digamos, las personas que llegan a la junta directiva, ¿no? Pueden tener experiencia en gestión, en administración, pero una cosa es administrar y otra cosa es ser miembro de la junta directiva. Y siempre pongo este ejemplo. Una cosa es jugar fútbol y otra cosa es ser entrenador. ¿Sí? Entonces, eh, y es como una nueva carrera, porque las habilidades y las competencias que se requiere para un miembro de junta directiva o de comité son muy diferentes. Entonces hay que formarlos también, ¿no? En, en el rol que tienen. Y eso tiene que ver con la capacitación. Primero. Segundo, los debates o las encuestas anónimas para evitar el sesgo de influencia o el sesgo de primera impresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se va a establecer los umbrales para el mapa de calor, hay límites, ¿no? O sea, de aquí, de este número para arriba es color rojo, de este número para abajo y antes de este nivel es color naranja, y de este número hasta este número es color amarillo y de este número para abajo es color verde, ¿no? Básicamente hablando del impacto cuantitativo. Entonces, esos números, eh, ¿quién los plantea? Si los plantea la unidad de riesgos, puede haber un sesgo cognitivo, que sería el sesgo de influencia. Es decir, los miembros del comité dicen, ajá, los de riesgo ellos saben, así que si ellos nos los dicen, pues vamos a darle la confianza, ¿no?
Pero, ¿qué pasa? Quien realmente tiene que decir si el riesgo es alto, muy alto, medio, bajo, es el dueño del negocio, es la junta directiva. Entonces, eh, la mejor forma es, para evitar ese sesgo cognitivo, es plantearles una encuesta a ellos. Les damos un papelito. Díganos a partir de qué número ustedes consideran que la pérdida la consideran muy alta y de cuánto a cuánto la consideran alta y de cuánto a cuánto consideran media y así. Y luego se recopilan los papelitos, se tabulan, se saca un promedio y eso evita el sesgo cognitivo de influencia o de primera impresión. ¿Ok? Entonces, puede ser las encuestas anónimas, pero también puede ser los debates anónimos, ¿no? Si nosotros armamos un grupo de WhatsApp, vamos a tener un sesgo cognitivo, porque vamos a ver, bueno, que como el gerente general está opinando esto, entonces, pues yo no le puedo dar la contra, porque yo estoy viendo aquí que él está dando una opinión, ¿no? O sea, se genera un sesgo cognitivo porque va a ser muy difícil que se le dé la contra, aunque puede ocurrir, ¿no? Pero es más difícil. En cambio, cuando armamos un grupo, por ejemplo, en Telegram, ¿no? En Telegram se pueden armar grupos en donde cada uno llega con un nickname, ¿no? Uno llega con el nickname de Superman, el otro con Aquaman, el otro la Mujer Maravilla, o sea, cada uno tiene su nickname y nadie sabe quién es quién. Entonces, ese es un debate anónimo y ahí se tiende a evitar el efecto influencia, ¿no? O sea, a ver, ¿quién dice esto? Batman. ¿Y Robin qué dice? Dice tal cosa. No, a mí no me parece lo que dice Robin, pero de repente Robin es el gerente general. Entonces, se está buscando mitigar ese sesgo cognitivo. ¿Qué más? El enfoque en el objetivo, ¿no? Profundizar el análisis. Porque muchas veces, por ejemplo, si vamos a juzgar a una persona que llega a una entrevista de trabajo por cómo llega vestida, no nos estamos enfocando en el objetivo, ¿no? O por el centro de estudios, o por la experiencia previa. Entonces, ¿en qué tenemos que enfocarnos? En el objetivo, en las competencias, en la probabilidad de éxito, en sus roles y responsabilidades, ¿no? Y entonces a veces tenemos que profundizar un poco más el análisis, hacer más preguntas para, ¿qué fue lo que pasó en el caso de la entrevista, digamos, de la película que les conté, ¿no? O sea, digamos, los entrevistadores, el grupo de entrevistadores, lo que hizo fue profundizar el análisis, ¿no? Y preguntaron, ¿por qué usted ha venido así? ¿No? ¿Y qué opinaría usted de esto? Y le hacen, y entonces entre ellos se preguntan, ¿tú lo has visto anteriormente? Sí. ¿Cuántas veces lo has visto vestido así? Nunca, es primera vez. Entonces empiezan a profundizar el análisis para evitar el sesgo de primera impresión. Lo otro que les decía es la evaluación. O sea, la evaluación nos pone los pies en la tierra y evita el efecto denominado Dunning-Kruger, que es sobreestimarnos o creer que sabemos mucho o creer que tenemos mucha experiencia o mucha competencia o muchas habilidades en algo que de repente no lo tenemos. Y como no lo tenemos, nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas o a hacer cosas que no son convenientes para la organización. Y finalmente, la variedad en fuentes de la información, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, cuando se evalúan los créditos, algo que yo siempre recomiendo es, bueno, llega el crédito con toda la documentación, ¿no? Entonces, toda esa documentación es el listado de información que nosotros le pedimos. Pero hay que hacer algo más, pienso yo. Variedad de fuentes de información. Vamos a googlear al cliente. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama Textiles Los Andes. Bueno, vamos a googlear Textiles Los Andes. ¿En qué sale? ¿No? Entonces, eso es buscar una fuente de información adicional. Puede que la empresa esté en las noticias, puede que esté en un escándalo, o puede que haya ganado un premio, porque yo no me doy cuenta de eso, y puede ser una información adicional, porque no estaba en mi listado habitual de requerimiento de información. Entonces, por eso o considero que buscar fuentes de información adicionales nos puede ayudar a evitar caer en estos sesgos cognitivos. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, bueno amigos, de esa manera yo les doy las gracias por habernos acompañado.